Hola, qué bueno que están con nosotros. Somos un grupo de ciudadanos vinculados con diferentes aspectos de la sociedad aquí en Mazatlán, con la academia, algunos de ellos, Pedro Brito Zuna en primer lugar, Arturo Santamaría, con el periodismo, con la academia, con la investigación, con la enseñanza, con el magisterio, Edgardo Millán Valdés y un servidor, Maximiliano Ruiz, en donde vamos a hablar de frente. Vamos a esgrimir, a tratar de exponer para ustedes las razones de por qué Andrés Manuel López Obrador debe de ser el siguiente presidente de la República en esta elección a celebrarse el 1 de julio del 2012. Y para entrar de lleno al análisis, sin más previos, empezamos con Pedro Brito Zuna. Si les parece, manejaremos espacios de 2 minutos para poder darle oportunidad a todo el mundo. Y empezamos, ¿cómo va, Pedro? De manera muy directa, el pueblo de México tiene un conjunto de problemas que ha tenido ya la oportunidad de que se los atienda el PRI durante 70 años, el PAN durante 12 años y en diversas ocasiones el pueblo de México ha planteado la posibilidad de que un grupo de ciudadanos diferentes, provenientes de la izquierda, se haga cargo de los problemas nacionales en términos de un gobierno progresista y democrático, pero por fraudes electorales se ha evitado que este grupo llegue al poder. En esta ocasión, Andrés Manuel López Obrador, como parte del movimiento progresista, está planteando alternativas para construir un proyecto de recuperación, un proyecto de cambio profundo, un proyecto de cambio verdadero, un movimiento progresista que acabe con la corrupción y que promueva crecimiento económico. En esa perspectiva yo particularmente observo que esta opción, la de Andrés Manuel López Obrador, pues está concitando el máximo respaldo popular y creo yo que hay que hacer todo el esfuerzo para que en esta ocasión, en 2012, podamos arribar a la presidencia de la República. Ahí, ese sería mi punto. Adelante, por favor. Bueno, yo creo que las razones por las cuales votar por López Obrador abundan. Yo empezaré diciendo que el gabinete que él propone me parece estupendo, quizá uno de los mejores en la historia de México, si es que llega a ser. El haber propuesto que Cuauhtémoc Cárdenas dirija Pemex, que Marcelo Ebrard sea el secretario de Gobernación, que el ingeniero Espriu sea el secretario de Comunicaciones, que un destacado empresario de Monterrey sea el secretario de Economía, que Drucker Colín sea el secretario de Ciencia y Tecnología. Es decir, está hablando Ignacio de la Fuente en la Secretaría de Educación Pública, está hablando de hombres probados profesional, ética y políticamente. Y yo creo que eso le debe de dar confianza a los mexicanos de que se está pensando en serio, se está pensando a largo plazo y se está pensando incluso renovar la política mexicana, ¿no? Incluir a hombres y mujeres con un perfil ético y profesional como el que ellos tienen, se distingue inmediatamente de un gabinete formado tan solo por militantes de un solo partido, como ha sucedido históricamente con el PRI y como en gran medida ha sucedido con el PAN. Esto para mí es un argumento central muy importante. Además es el único de los candidatos que ha propuesto o que ha nombrado a diferentes personalidades para formar un gabinete. Incluso los otros candidatos como Josefina Vázquez Mota o Peña Nieto se han negado a mencionar a alguno de los hombres o mujeres cercanos a él que pudieran ser parte del gabinete. Esto habla de formas de hacer política distintas. Yo creo que por eso, para empezar, deberíamos de apoyar a López Obrador. Adelante, Edgardo. Bueno, yo digo que todos los ciudadanos de México, los que están ya con López Obrador deben sostenerse, los indecisos deben decidir por López Obrador, los panistas que no les satisface una candidata y un partido que ya no da para más, y además gente del PRI que está inconforme con tener un candidato a la presidencia que parece hecho a través de cosméticos,
creo que debe votar por López Obrador. De mi perspectiva, el país no aguanta más. Tenemos más de 60 millones de pobres. Tenemos además una violencia que parece que crece todos los días, a pesar de que todos los días también entren narcos y no narcos a la cárcel. Tenemos además un alto nivel de corrupción en este país que debe cesar. Y finalmente, porque creemos que López Obrador tiene la resedumbre, la fuerza, la idea y sobre todo la voluntad de hacer junto con nosotros un México mejor. Yo creo que para insistir en que Andrés Manuel López Obrador sea el siguiente presidente de la República, no se requiere hacer un análisis muy profundo, no se requiere incluso estar demasiado informado. Yo creo que una de las cuestiones que pueden decidirnos a votar por Andrés Manuel es la simple lógica. Hubo demasiados años con el país a cargo de un solo partido, en donde los resultados son más que obvios. Afortunadamente la memoria histórica del país sigue viva, afortunadamente hay gente que la está reviviendo todos los días. En una segunda opción que se inicia en el 2002, pues hemos visto los resultados más que evidentes. No es posible que alguien diga que la opción presentada por Acción Nacional, que ha registrado crecimientos del orden del 1.8% anualizados como promedio durante los últimos 12 años ya por terminar, y que lo más relevante que nos ha heredado son 50,000 probables, 60,000 probables viudas, 250,000 o 300,000 personas afectadas colateralmente, directamente por los asesinados, desde la perspectiva que quieran verlo, antes de ser delincuentes, antes de ser infractores de la ley, son personas, son hombres. Yo creo que eso nos da una perspectiva de que debemos de ir en busca de una opción diferente. Yo creo que Andrés Manuel, para las personas que creen que no es un hombre que por sí mismo va a cambiar las cosas, abono lo que dice el doctor Santamaría. Él está trabajando en relación a ganarse la confianza y la posibilidad de ser parte definitiva del cambio que requiere México a través de todo un equipo. Un equipo que tiene un factor común, que tiene un elemento común. Y el elemento común es la probada honestidad de cada uno de ellos. La verdad es que se habla mucho de las virtudes que debe tener un político y todo el mundo hace énfasis en la honestidad, en la honradez que debe ser incorporada al medio del ejercicio político y del ejercicio administrativo. Y cuando en Andrés Manuel se resalta ese tipo de posibilidad, no se le toma en cuenta, se le ignora, se pasa por alto, ni siquiera se discute. Hemos hablado, por ejemplo, en estos últimos días de 400,000 millones de pesos perdidos de Pemex. Y hemos dicho que con esos 400,000 millones de pesos se podrían haber construido 40 autopistas como la Mazatlán-Durango, 130 presas como la de Picachos, y regar 4 millones de hectáreas. Si con el gradiente de honestidad, que no implica inversión, que no implica absolutamente una nueva filosofía, sino simplemente obrar en el sentido de favorecer a los muchos, se puede lograr, hay alguien que puede hacerlo y es Andrés Manuel López Obrador y su equipo. Y es que aquí habríamos de pensar en el liderazgo, es decir, se ha construido un liderazgo social en México y es un liderazgo que viene de tiempo atrás, es un liderazgo que ha estado en las buenas y en las malas, con los problemas del pueblo, conociéndolos de manera directa. Ningún candidato ha recorrido a profundidad el territorio nacional como lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Todos los municipios de México han tenido la presencia y Andrés Manuel se ha reunido en plazas públicas, se ha reunido con empresarios, se ha reunido con maestros, se ha reunido con campesinos, se ha reunido con mujeres, se ha reunido con las distintas expresiones culturales indígenas de la sociedad mexicana, que es una sociedad muy grande, muy compleja. Pues él ha recorrido el espacio nacional en la búsqueda del diálogo con la gente y bueno, está compenetrado con los problemas nacionales, por consecuencia tiene ese recorrido, ese trabajo con la gente a ras de tierra y tiene además la experiencia de haber gobernado la Ciudad de México y ha tenido liderazgo político nacional que le ha permitido en este caso pues estar hoy de nueva cuenta de regreso y de regreso muy bien, porque después del debate que se realizó hace algunos días, hoy vemos prácticamente que Andrés Manuel está disputando palmo a palmo el terreno con
el que dicen que es puntero, que a estas alturas ya empezamos a observar que hay crisis en el liderazgo del partido oficial, el Partido Revolucionario Institucional, que ha tenido el respaldo de televisoras que hoy están siendo cuestionadas por los diferentes grupos sociales, como el día de hoy en la Universidad Iberoamericana, los estudiantes pues prácticamente manifestaron su repudio a Enrique Peña Nieto. Muy poco podrá cambiar en el país si no se combate en serio lo que muy probablemente es el mal más antiguo y más profundo del país, que es la corrupción, tal y como lo señalaba Helio. Pero ¿cómo creer que alguien en serio va a combatir la corrupción? Que no parezca una vez más una oferta demagógica de cualquier campaña. Yo creo que son los hechos, es la trayectoria de los individuos lo que puede demostrar eso. Lo más que han podido criticar de López Obrador para tratar de contradecir su constante crítica a la corrupción y su insistencia que es una persona honesta es cuando le han dicho sí, pero una vez tu hijo traía unos tenis de 2,000 pesos y tú has usado un traje de 15,000 pesos y un reloj. Eso es lo más que le han podido decir a él. En realidad es un hombre austero, es un hombre honesto, su estilo de vida es muy simple y su vocación es la política, esto es muy claro. Entonces, cuando uno ve cómo se comporta un individuo, cómo se transporta, cómo se dirige a la gente, uno puede convencerse que efectivamente lo que dice es cierto. En cambio, cuando nosotros vemos que otras personas hablan de combatir la corrupción, pero viajan en helicóptero o viajan en automóviles blindados con no sé cuántos guardaespaldas y gastan muchísimo dinero en comidas, en lujos, etcétera, ahí debemos de empezar a dudar de que efectivamente hay honestidad. Entonces, el comportamiento de un individuo, su estilo de vida, su trayectoria, dice mucho para comprobar si efectivamente lo que promete va a ser cierto. Y esto es lo que me parece a mí, da un argumento muy sencillo, pero muy creíble, para pensar de que va a ser un gobierno honesto el de López Obrador. Sí, además, yo en los años que tengo, que son algunos, para no decir muchos, jamás un candidato de cualquier partido, incluyendo el partido del PRD, ha recorrido palmo a palmo el país, como bien decía ahorita. Ha hablado con millones de gente en los pueblos más pequeños de este país. Seguramente que por lo mismo tiene el mejor diagnóstico de cuáles son los problemas de México, pero no solamente hay que tener académicamente presente los problemas de México, sino también tiene, como lo hemos estado viendo en los mensajes de Morena, propuestas muy específicas para cada región de este país. Creo que esta vez los mexicanos tenemos que salir con mucha fuerza. Tenemos que romper todo este maraña que nos plantea la despensa, que nos plantea el ofrecimiento fácil, que nos plantea el miedo, para pararnos todos de pie con firmeza y decir: hoy vamos a votar por Andrés Manuel López Obrador, porque es el único candidato hoy que puede empezar a sacar a este país del hoyo en que se encuentra. Fíjate que a propósito de miedo, hay personas que es increíble con las facilidades que hay de informarse, de consultar, que están esgrimiendo como argumento principal para no votar por Andrés Manuel el que va a hacer cosas, dicen, como las que ha hecho Hugo Chávez, sin que efectivamente estén medio enterados de qué cosa ha hecho realmente Hugo Chávez, o de las que ha hecho Fidel Castro. He oído yo argumentos y lo he oído de gente pues, que nada tiene que ver con pobreza, que nada tiene que ver con ignorancia o con ser iletrados, hasta utilizar el argumento de que si gana Andrés Manuel, la recámara que tienes libre en tu casa va a meter otra familia.
Entonces, la verdad que son argumentos tan pobres que me extraña que a la hora de, no sé, de verse en la tesitura de tener una decisión, de emitir una decisión, no creo yo que ese tipo de argumentos sean los que se estacionen en la mente de las personas. La verdad es que la gente tiene que saber que hay una constitución que norma, la conducta del presidente de la República, que hay un Congreso que es un poder independiente de la República y que del presidente de la República, y que en el ejercicio de un gobierno democrático no tendría por qué darle salida a las locuras, entre comillas, que de repente se le ocurrieran a Andrés Manuel o a quien fuera, siendo el presidente en funciones. Tenemos o deberíamos de tener un poder en términos de la aplicación de justicia como es la Suprema Corte, en donde también están capacitados por el texto constitucional para hacer todos los contrapesos que se requieran en términos de la aplicación de la justicia. Tenemos los convenios internacionales que nos regulan y que tienen que ser respetados, y que Andrés Manuel ha dicho, los voy a respetar. Él, por ejemplo, no está de acuerdo con la cesión de casi 50 millones de hectáreas a los canadienses en la explotación de la minería, que debo decirles que pagan rentas anualizadas que oscilan entre 11 pesos y 5 pesos al año, y que lo único que le queda a la gente de los lugares donde la explotación minera está llevando a cabo es solamente la depredación, es solamente la degradación del estilo de vida, y que pone muy por debajo de la expectativa que tenemos de un pueblo tan altamente estimado como los canadienses, cuando están fuera de su contexto nacional. La verdad es que ni siquiera en esa circunstancia ha dicho Andrés Manuel que va a ir tras la confiscación de las cesiones dadas. Las va a respetar, pero obviamente va a parar toda esta vendimia de venta de garage que se sigue haciendo de los bienes del país. Yo creo que tenemos que dar un siguiente paso en el proceso democrático de México. El proceso democrático de México, si bien es cierto, nos ha dado satisfactores, también es cierto que ha sido limitado en términos de la posibilidad de que grupos distintos al PRI y al PAN alternen en la presidencia de la República. La posibilidad de una alternancia democrática por el lado de la izquierda, pues es una opción muy importante. En este momento Francia acaba de ganar justamente el gobierno, y sin ningún problema ellos van a avanzar en el proceso de construcción de alternativas para su pueblo. México necesita esto, porque México necesita colocarse en una perspectiva de aprovechar su potencial. No es posible que tanto desempleado que hay en México no tenga opciones para usar esa fuerza de trabajo, para que trabajen esas personas en mejorar la economía y al mismo tiempo mejorar las condiciones de ingreso de sus familias. Aquí es muy importante el papel del Estado en términos de, por ejemplo, impulsar al mercado interno para efecto de generar mejores bases de trabajo para que la gente pueda tener opciones. Hay mucho profesionista en México que desgraciadamente no tiene empleo y que tiene que irse a otras partes, o que tiene que subcontratarse en otro tipo de empleos. Ese tipo de problemas podría ser claramente trabajado con políticas públicas donde el dinero público se utilice de mejor manera para impulsar el desarrollo. Entonces creo yo que la gente no debe tener miedo en el sentido de que vaya a perder su patrimonio en caso de que Andrés Manuel López Obrador gane la presidencia de la República. Yo creo que por el contrario, habrá mejores condiciones para que la gente tenga trabajo, que tenga ingresos, que tenga posibilidades de resolver los problemas con políticas públicas más sanas, con rendimiento de cuentas, con participación de la gente, con infraestructura que tanta falta hace. En fin, hay un conjunto de cosas que creo yo, no porque Andrés Manuel lo vaya a resolver mágicamente, sino porque pueden iniciarse proyectos de cambio que podrían darle esperanzas a este país de resolver los graves problemas nacionales que aún tiene el país. Es muy revelador que, sobre todo en estos últimos días, los estudiantes de las universidades más ricas del país, y me refiero al TEC de Monterrey, a la Universidad Iberoamericana, al Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, sobre todo esos tres, el ITESO en Guadalajara, hayan celebrado reuniones con este candidato, con Manuel López Obrador, y lo hayan aclamado. No tan solo eso, sino cuando han hecho encuestas,
para ver cómo se inclinan los estudiantes, en cómo opinan sobre los próximos candidatos, en las 4 instituciones ha salido adelante, en un ejercicio que hizo en febrero, otro en marzo, ha salido adelante López Obrador. Digo que esto es muy revelador porque estudiantes de clases medias altas o estudiantes de las familias ricas del país también se están cuestionando el México de hoy y el futuro de ellos. Es decir, si los estudiantes más privilegiados del país también ven muchos nubarrones en su futuro, ven que los empleos de los profesionistas han disminuido sensiblemente, que hay menos empleo para ellos, y que tanto los gobiernos panistas como priistas no han podido satisfacer sus expectativas, es claro que están buscando lógicamente por otra opción. Y esto los debería hacer pensar a mucha gente que tiene fantasmas en la cabeza de que le van a expropiar su recámara o su televisor o cosas tan absurdas que se sembraron hace 6 años y que han perdurado hasta nuestros días, y ver que estos estudiantes de esas clases privilegiadas, pero que razonan, que estudian, que saben lo que está pasando en el país, están poniéndose de lado, ¿no?, de aquel que fue demonizado hace seis años. Esto es verdaderamente sorprendente, pero al mismo tiempo es muy revelador de hasta dónde está llegando la pauperización de las clases medias, el empobrecimiento, la disminución de sus oportunidades, ¿no? El hecho de que ellos mismos, ¿verdad?, que digamos están en una situación muy, muy favorable en relación a los estudiantes de las universidades públicas, sean los que estén llevando la batuta en la crítica estudiantil a Peña Nieto y a Josefina Vázquez Mota, pero sobre todo a Peña Nieto. O sea, han sido mucho más visibles las críticas de ellos que las de los estudiantes de las universidades públicas, ¿no? Entonces, que analicen esto las personas que tienen miedo de que su casa, su patrimonio familiar se les vaya a expropiar, y como se ha dicho ridículamente, ¿no?, que vean a estos muchachos que son, digamos, los grupos más selectos, los más pensantes de estos sectores, de las clases medias y altas, que están cuestionando lo que pasa en el país y están diciendo, ¿a dónde vamos? Hay que voltear para otro lado, han fracasado las políticas, vamos intentándola de otra manera. Adelante. Sí, y así como los estudiantes de clase media y clase media alta están apoyando a López Obrador, seguramente los empresarios que el 2006 votaron por Calderón, seguramente están pensando, como los de Monterrey, que en efecto López Obrador es una alternativa. Primero porque el mercado interno mexicano es presa de los monopolios y presa a su vez de un mercado negro que imposibilita que empresarios que pagan impuestos, empresarios que están desarrollando el país, estén prácticamente soportando una competencia desleal desde 2 ángulos. López Obrador lo ha dicho muy claro. A los empresarios que trabajan bien, a los empresarios que quieren el desarrollo de México, todos estos empresarios que no participan en asuntos monopólicos van a ser, por supuesto, favorecidos en este país con el desarrollo de las regiones y con el desarrollo, ¿no?, que seguramente va a crearse a partir de una serie de políticas que ha creado López Obrador para que se desarrolle, como decía muy bien Pedro Brito, el mercado interno. Los empresarios deben temer a López Obrador, al contrario. López Obrador, junto con todos nosotros, va a quitar todas estas trabas que hoy no permiten a los empresarios decentes, que no viven de las dádivas del gobierno, para desarrollar un mercado interno, y esto nos va a permitir que haya empleo para que nuestros hijos no se vayan al extranjero. Fíjate, otra de las cosas que me llama la atención, y lo comentaba el doctor Santamaría, es la demonización de que ha sido objeto Andrés Manuel. Y prácticamente las baterías de crítica de las mentes
hay que decirlo, subsidiadas por el sistema o por los interesados, siguen manteniendo el mismo esquema de crítica. Y dicen, no, es que ya se les olvidó lo que hizo con Reforma. La verdad es que lo que pasó con Reforma, como producto de algo que ahora, en la crítica de los propios que promovieron el llamado fraude electoral del 2006, es una cosa más que probada, cuando menos en el ánimo de sus propias consideraciones. Así lo dijo Fox, así lo dijo Josefina Vázquez Mota, así se reveló en la llamada famosa que hubo de parte del presidente del IFE, ¿te acuerdas, Arturo? ¿Se acuerda, Pedro? Hacia Josefina, donde dijo, no te preocupes, Calderón ya ganó. Y hay algo que se sale del enfoque, que fueron más de 500,000 de personas concentradas en un lugar, con un liderazgo perfectamente establecido, perfectamente dirigido, perfectamente parado sobre el orden, en el sentido de que no se rompió un solo cristal en ese tiempo. Pero vamos a la otra perspectiva de Reforma que mucha gente argumenta que hizo Andrés Manuel, porque dicen, tiene la costumbre de rechazar los resultados. La verdad es que en el asunto de ingobernabilidad que se manejaba en términos del ambiente de los inicios del 2007, el asunto que hizo Andrés Manuel de mantener a la gente religada alrededor de una idea y esquematizar un proceso de defensa para el futuro que se cumplimenta en esta elección próxima, evitó que el país hubiera caído en un desorden que quién sabe de qué características hubiera sido la lamentación en este tiempo. Y otra de las cuestiones que también hay que enfatizar, la verdad es que la revolución del jazmín está haciendo a través de los jóvenes lo que ha hecho en el resto del mundo. Yo creo que los jóvenes en México, contrariamente a lo que muchos decían al principio, que solamente las palabras de Manuel eran escuchadas por la gente de edad avanzada, ahorita son los jóvenes los que han sacado a la calle los tambores de guerra. Son los que han dicho con argumentos, con análisis, con dar la cara el por qué no debe seguir el sistema que actualmente está en funciones y por qué no debe de regresar el anterior, que fue el que construyó toda la infraestructura de los problemas que el PAN, el Partido de Acción Nacional, en sus 12 años de gobierno, ha llevado a condiciones exacerbadas. Yo creo que Andrés Manuel definitivamente, solamente por sentido común, significa una oportunidad. Y es una oportunidad nueva. Y así tenemos que tomarlo. A lo mejor a la gente le parece que son las mismas barajas, pero este es un juego nuevo. Hay nuevas reglas. Y las nuevas reglas es que jóvenes, que empresarios, que campesinos, que gente común, parece ser que han visto en la posibilidad de Andrés Manuel López Obrador la esperanza que México necesita. Es la construcción de un liderazgo responsable, un liderazgo que busca el cambio por el país, positivo. Es una perspectiva que no juega con la violencia, es una perspectiva que cree firmemente en el cambio democrático y pacífico, y que en esa perspectiva justamente es donde Andrés Manuel está. Por eso el 1 de julio de 2012 nosotros los invitamos a votar por Andrés Manuel López Obrador. Creo que es una oportunidad muy importante y no hay que desaprovecharla. Hay que convencer a su vecino, a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo para votar este 2 de julio por Andrés Manuel, este 1 de julio por Andrés Manuel López Obrador. Creemos que el camino a la victoria va enrumbándose y va bien, y tenemos que seguir trabajando para que se logre este propósito. Si faltase otro argumento para apoyar esta opción política, yo diría que el único candidato a la presidencia que se ha atrevido a negar el apoyo de Elba Ester Gordillo, una de las mujeres o uno de los políticos que más ha perjudicado la educación en México y por lo tanto provocado el atraso del país, es este personaje. Y es el único que negó su apoyo político electoral hace 6 años y es el único que no anda con ambigüedades hacia ella. Nosotros sabemos bien que hay una alianza implícita entre Enrique Peña Nieto y Elba Ester Gordillo, y que Josefina Vázquez Mota prácticamente se subordinó a Elba Ester Gordillo cuando estuvo en la Secretaría de Educación Pública. Entonces es muy importante darse cuenta de eso. No podrá haber en el país ningún cambio sustancial, no podrá haber, no tan solo en el terreno educativo, sino también en el político, si ese poder caciquil, verticalista, autoritario sobre los maestros persiste.
Entonces, el hecho de que hay un candidato que sólidamente, que abiertamente se opone a ese personaje y a esa forma de control política es Manuel López Obrador. Yo creo entonces que es un argumento muy fuerte, ¿no?, para apoyarlo. Incluso los mismos críticos de López Obrador podrán darse cuenta, estarán convencidos de que la educación mexicana está por los suelos, ¿no?, y que esta solamente podrá ser renovada, podrá renacer como en algún tiempo podrá renacer para llegar a estadios en los que en algún momento fue reconocido en muchos lugares del mundo, con profesores sumamente comprometidos, con profesores con mística, con profesores entregados a la educación, y bueno, esto tiene que recuperarse, ¿no? Y eso solamente se recupera enfrentando a quienes obstaculizan la educación de calidad y limpia y democrática en México. Adelante. Yo quiero decir que tenemos líder, tenemos un pueblo cansado. Creo que estos 50 días que nos quedan deben ser de una intensa actividad para convencernos entre todos que este 1 de julio debe ser presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Que no nos salgan ahora con que López Obrador es un peligro para México. López Obrador significa hoy una salida, la única salida viable que tiene este país. Por eso yo los invito a todos los que nos van a escuchar que voten este 1 de julio por Andrés Manuel López Obrador. Hay quien dice que la elección está decidida ya para terminar, que Néstor Peña Nieto pues ya la tiene asegurada, que no tiene caso, no tiene sentido hacer más esfuerzos electorales, que esto no tiene otro remedio, otra lectura. Pero hay una ley que se llama la ley de lo imprevisible, y en la ley de lo imprevisible suceden eventos extraordinarios, y lo extraordinario que estamos viendo ahorita es que jóvenes, viejos, ancianos, niños, de alguna manera están reunificándose en un solo pensamiento, en la idea de que Andrés Manuel López Obrador puede ser la oportunidad que México espera. La verdad es que el asunto del progreso del país no se lo podemos abonar solamente al esfuerzo de Andrés Manuel y su grupo. Tenemos que convertirnos en los opositores de Andrés Manuel una vez que él llegue a la presidencia de la República, para exigir que lo que se ha manejado en campaña llegue a ser una realidad tal como se ha venido manejando por décadas en este país. Si hay algo que necesita el país es un cambio, y no es algo que provenga de una iniciativa de Andrés Manuel. Los otros candidatos que están en la contienda han escogido como parte de sus eslogan la necesidad de un México diferente, de un cambio en el país, y el único que lo promueve con sentido, con dirección, con empuje y con argumentos de base, de cimentación, es Andrés Manuel López Obrador. No más engaños, no más injusticias, no más corrupción, no más saqueo, no más sufrimiento para nuestro pueblo. Vamos por un camino del todo nuevo. Digamos no al camino trillado de siempre. Todos podemos apoyar para orientar, convencer y organizar al pueblo. En lo que a mí corresponde, confieso que soy un hombre de fe y convicciones, con errores y defectos, como todos los seres humanos. En lo espiritual, profeso el amor al prójimo. Nunca me ha interesado el dinero, pero sostengo que no todo el que tiene es malvado, y estoy convencido que por el bien de todos, primero los pobres. No lucho por la ambición al poder, sino por ideales y por principios, y estoy consciente que la transformación de México no depende de un solo hombre, sino de la participación de mujeres y hombres que, como ustedes, han decidido tomar el destino del país en sus manos. Ustedes representan la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva.